Los temas actuales de la realidad educativa en las infancias se expresan en Voces Maestras, por una transformación de los imaginarios. Voces Maestras. Experiencias y opiniones en torno a la infancia, la educación infantil y la pedagogía. Voces Maestras promueve la transformación de los contextos y los imaginarios sobre la educación, construyendo nuevas formas de ser maestros. Voces Maestras es realizado por docentes y estudiantes del programa de educación infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Ana María. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, Lucy. Hoy tenemos Hola. un tema muy interesante, Diego. Sí, ¿cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema, Ana María? Bueno, es la inteligencia artificial y la investigación. Y cómo la inteligencia artificial ha ganado ventaja, podríamos decirlo, Diego. Sí, correcto, sí, ha ganado mucha ventaja. Ajá. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante a partir de un texto que es de la UNESCO, publicado en el 2024, titulado Guía para la IA, generativa en educación e investigación, la cual da algunas ideas para el uso correcto de este instrumento en el campo educativo. ¿Qué tal? Bueno, es una guía bien interesante que nos habla sobre retos que tenemos como docentes en el aula de clase, retos también que tenemos gigantes en cuanto a lo que viene, ¿no, Diego? Que era algo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sí, bueno, desde la emisión del anterior programa habíamos quedado en la reflexión sobre esos elementos que nos pueden limitar un poco o dar como esos límites posibles de la acción con estas nuevas herramientas de trabajo que tenemos en la academia, ¿no? Bien, pero antes de iniciar, ¿qué tal, Diego y Anita? Si iniciamos con una canción. Dale, adelante. ¿Qué quieren decir de la canción? Mejor oigamos primero y después Oigamos hablamos. primero, sí señor. Entonces vamos a escuchar la canción. Perfecto. En el aula llega una voz digital, no escribe por mí ni manda final. Es andamio, no sustitución. Lo básico es base, no es opción. Leer y contar, argumentar, para el pensamiento elevar. Humano al centro, dice la guía. Ojos atentos, duda que guía. Docente, brújula, ética viva. Datos, cuidados, transparencia activa. Si hay sesgo, humo, lo contrastamos y las alucinaciones verificamos. Que el futuro no cueste la tierra, mide consumo, que el cuidado gobierna. Inclusión de ritmos, lenguas y voces, los gemelos son solo soportes. Humano al centro, dice la guía. Ojos atentos, duda que guía. Docente, brújula, ética viva. Datos, cuidados, transparencia activa.
¡Qué canción tan genial! ¿No? ¿No les parece? Sí, está muy, muy interesante la propuesta. ¿Quién es el autor, Anita? Bueno, el autor pues es específicamente de lo que estamos hablando hoy, es guía, es IA utilizando Suno, en donde tú le das la letra de lo que quieres trabajar y él efectivamente te crea efectos, te crea voces, te crea ritmos. Miren que es bien interesante y la canción nos habla un poco de lo que dice la guía, ¿no? Y me llamaba mucho la atención algunas frases que que dice la canción y es como que el aula llega una voz digital, no escribe por mí ni manda el final, ¿no? Cómo nosotros efectivamente podemos entender que como docentes y en el aula de clase somos nosotros quienes tenemos la voz final, ¿no? Ese punto final, ¿no? No la IA, ¿no? Sí, pues la reflexión es un poco quién lleva el proceso, ¿no? O sea, somos nosotros los encargados y los que tenemos esa dimensión ética de saber qué debemos decidir, ¿no? Entonces en el fondo está es eso, ¿quién decide por nosotros? O bueno, ¿quién decide realmente en todo ese proceso, tanto del aula como de la investigación? Sí, y como en realidad, pues tenemos que ser sinceros, ¿no? Hoy en día nuestros estudiantes en el aula de clase utilizan IA, ¿no? Pero no la utilizan de la manera correcta, de la manera adecuada, de esa ética que efectivamente se debe tener en cuenta porque la IA alucina mucho, porque no sabe y no Dice muchas conoce. mentiras. Exactamente, y los estudiantes simplemente copian y pegan, ¿no? Ujú. Entonces es también Sí. poderles enseñar si van a utilizar esa ética correcta y cómo tú lo debes manejar y que tú al final eres quien decides, ¿no? Ujú, ¿Qué tal si hablamos del documento de la UNESCO? De una. hablemos. Bueno, el documento propone cederla ahí a los niveles básicos de pensamiento, que esa parte es súper importante para nosotros como maestros. En este caso, para que los humanos se concentren en habilidades superiores. Ujú. Esa reflexión es bien importante. No es contradictorio sugerir que se puede desarrollar pensamiento crítico y creativo sin dominar procesos funcionales como la escritura estructurada, cuando históricamente estos procesos básicos han sido la base del desarrollo cognitivo humano. Ujú. ¿Qué cuentan al respecto? Bueno, para mí eso es una pregunta pues muy crítica y está señalando las debilidades de Ujú. todo este instrumento nuevo, ¿no? Así es. O sea, estamos diciendo, sí, releguemos ciertas competencias y habilidades básicas para la máquina, para la IA, pero concentrémonos en la creatividad y en el pensamiento crítico. Pero la cosa es que si no se dan estos primeros peldaños, o sea, lectura informativa, por ejemplo, ¿sí? Que sería como tan básico, no podemos llegar a ese punto final, ¿no? Entonces, Ujú. sí, nos puede facilitar en alguna medida, pero no sé qué vaya a generar más adelante esto. O sea, por lo que hablábamos, estamos en un cierto momento y la IA está débil en algunos casos, o sea, le falta todavía muchísimo. Ujú, claro. Y uno tiene la capacidad para decir, soy yo el que tengo que dar ese plus, pero más adelante no sabríamos, no, yo no sé, digamos, esa es la incógnita hacia dónde va, Ujú. ¿sí? ¿Qué se va a generar en las generaciones futuras? ¿Qué va a ¿Ok? pasar con el pensamiento? Exactamente. Exactamente, y que mira pues que a la final todas estas inteligencias pues lógicamente se están hasta ahorita parametrizando a Ujú. pensar como humano, pero nunca van a poder pensar críticamente frente a lo que nosotros sentimos, experimentamos, frente a lo que investigamos, porque muchas veces aún también los problemas que nacen a partir de una investigación o que se genera un problema para ir a una investigación son ¿por qué? Porque los experimentamos, porque los sentimos, porque los Ujú. vivimos y una IA efectivamente no siente, ¿sí? O sea, entonces es como nosotros también podemos tener en cuenta eso, ¿no? Que Le todavía falta que la tiene fallas, emoción, la humanidad. exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también, aún también en la investigación hablamos de entrevistas, de encuestas, ¿no? ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Sí? Una IA simplemente lo percibirá referente a los datos que tiene o a lo que hay en la nube, pero no lo que efectivamente siente, piensa, argumenta una persona, ¿no? Yo no sé, a mí me parece tenaz porque con
el mismo ejemplo de la canción, Ajá. yo diría, ¿tú crees que la Que por IA cierto a ti te encantó iniciando. me bueno. encantó, sí, sí. No, o sea, muy buen producto, ¿sí? Entonces eso lleva a Ujú. muchísimas preguntas, o Así sea, es. como el ser humano, como de qué está compuesto finalmente. Yo diría, para esa canción no tuvo que sentir la IA, porque hay sentimientos expresados en música. Claro, pero Entonces tú entonces, dices que la IA no siente, yo creo que ya está sintiendo. bueno, siente desde lo que tú le dices, ¿no? Porque tú simplemente generas Ajá. un prompt en el que tú dices, bueno, mira, yo quiero que hagas una canción de esta manera, porque a la final la IA no hace nada si tú no le indicas cómo quieres, o simplemente tú le das una instrucción y te saca algo por salir del paso, pero entre tú más específico seas, pues lógicamente le vas a imprimir y ella va a tratar de buscar esa posible solución frente a lo que tú le estás solicitando, ¿no? Ese prompt que tú le estás pidiendo. A mí me parece interesante lo que tú estabas diciendo con relación al uso de la IA de los estudiantes, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el ideal ahí para manejar esa IA? ¿Tú qué estás a favor? Ya te pregunto a ti que no estás de acuerdo. O sea, yo digo que debe haber un equilibrio, ¿no? Porque pues efectivamente necesitamos que nuestros estudiantes lean de una manera crítica, de una manera analítica. Necesitamos también cambiar nuestras formas de pedirles trabajos a nuestros estudiantes, porque un ensayo ya los hace la IA, porque entonces es como yo también en el aula de clase puedo trabajar, aún les puedo enseñar, miren, utilícenlo muchachos, de una forma ética y correcta, pero susténtenmelo. Sí, una cosa es que puedan tener algunos argumentos que le hayan peor, pero bueno, susténtamelo tú qué piensas frente a eso. Y es donde nosotros también tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Aún también la investigación, cómo la estamos abordando y cómo, porque muchas veces, no, eso es facilito, eso le metemos a la IA y lo hacemos, pero la IA falla también. Sí. Entonces, como ellos también Correcto. pesan y verifican efectivamente lo que dice la IA y lo que encuentran allí, ¿no? Las alucinaciones que tiene, porque tiene muchas alucinaciones todavía la IA, ¿no? Entonces, que ellos puedan aprender a leer, a contrastar, a argumentar Verificar la efectivamente, información, a verificar ¿no? la información, a verificar las fuentes, Ujú. porque muchas veces Los no da autores. fuentes confiables, Ujú. exacto, autores, efectivamente verificar, ¿no? Bueno, yo no es que esté en contra, sí, no, es que me da miedo, Ah, Sí, claro. Bueno, sí, o sea, claro. miedo por las consecuencias que pueda tener esto en términos culturales y también antropológicos a mediano y largo plazo. Eso es un poco lo que yo quiero tratar de decir, o sea, igual la estamos utilizando, es Sí. un instrumento, una herramienta que nos sirve y que efectivamente le ahorra a uno muchísimo tiempo en muchas cosas. En algún momento Sí. sucedió con los buscadores, ¿no? Claro, Claro. también. Con Google. Sí, ajá. Qué miedo, ¿no? Sí. Pero ya hacen parte de nosotros. Sí, pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener Ajá. eso en los propios seres humanos y hasta dónde se va a llegar? O sea, es un poco como Y lógicamente el también futuro. frente a eso, como cuando empezaron a salir los buscadores, empezaron a salir normativas, pues así tiene que pasar con la IA, o sea, tampoco es, entonces todo decía, no, debe haber una normativa, una ética, y bueno, hasta ahorita pues están empezando a sacar, yo creería que también las universidades, los centros educativos, empezar a sacar como ese uso inteligente o correctamente ético de Sí. la IA, ¿no? O sea, Ajá. también, aún las citas, ¿no? Como tú también lo citas y si utilizaste IA, dilo, ¿sí? Cítalo, Ujú, pero no ubícalo. todo puede ser IA. Total, no ¿no? todo puede ser IA, Total. porque entonces, ¿dónde está quedando lo que hablábamos ahorita? La argumentación. Contrastar la información. Exactamente, la argumentación, esa parte investigativa donde el estudiante efectivamente indaga, va a la fuente, contrasta, saca también todas esas líneas frente a los supuestos investigativos, esas hipótesis que efectivamente puede sacar desde la experiencia, desde su proceso investigativo, desde su contacto con la comunidad, ¿no? Ujú. Sí, en esa medida, pues el libro de la UNESCO es Ujú. fundamental. Yo creo que eso va a ser un elemento que vamos a tener que implementar también todos en la parte educativa, Ujú. porque pues digamos está nuevo y es eso lo que necesitamos, entender como cuáles son las líneas, los derroteros normativos que como docentes y como investigadores vamos a tener que desarrollar y conocer en clase, ¿no? O sea, que todos Ujú. conozcamos también este Ajá. documento de la UNESCO que es importante y que no hay, o sea, prácticamente no existen
o sea, las normatividades en los países están muy atrasadas. Estamos en proceso. Sí, creo que también es algo de gobierno, ¿no? A nivel internacional también, pues bueno, buscar cómo, ¿no? Cómo se puede ¿Cómo también... se puede reglamentar su uso? Exactamente, porque debe tener una Y la normativa, responsabilidad, ¿no? un uso responsable, ¿no? Entonces, tantas cosas que uno dice, bueno, y los chicos de hoy en día se enfrentan a muchas más cosas que cuando uno era niño, ¿no? Ujú. Entonces, es poder entender y cómo poder validar efectivamente cada cosa que hacemos frente al uso responsable de esta inteligencia artificial, ¿no? Bien, yo quiero también preguntarles cómo puede garantizarse genuinamente la intervención humana que la guía promueve cuando la mayoría de usuarios, docentes, estudiantes, investigadores carecen de conocimientos técnicos para auditar algoritmos, comprender sesgos embebidos o verificar la veracidad de los contenidos generados. Esa es una reflexión que nos causa un poco de ardor porque estamos perdiendo el control ahí, ¿no? Ujú. ¿Qué opinan? Pues sí, efectivamente, esas son como las zonas grises Sí. de todo el uso del sistema, ¿no? O sea, uno no tiene la capacidad técnica para saber exactamente hasta qué punto hay un sesgo en los resultados que da el algoritmo, ¿sí? Y cómo o cuáles son los intereses que están detrás de esos algoritmos. Y lo que se nos dice es que sí hay muchos intereses corporativos y nacionales en esos resultados. Entonces ahí es donde más tiene que tener uno cuidado, ¿sí? En los resultados. O sea, ahí está la capacidad crítica y ética de nosotros para saber si hay sesgo o no, ¿no? Así es, mire, y la guía nos habla de 3 capas complementarias, como es la capacidad de los estudiantes y docentes, ¿no? Ujú. O sea, frente al desarrollo de los algoritmos, de la ética, de lo creativo, ¿no? Las prácticas de aula, la supervisión docente, cómo nosotros como docentes también acompañamos en ese proceso y estamos monitoreando también ese seguimiento, también los controles institucionales, creo que también lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cómo efectivamente se empiezan a crear lineamientos de ese uso responsable, ¿no? Ujú. Sí, es interesante lo que ustedes proponen y aquí tengo otra pregunta también para generar esos procesos de pensamiento de los que tanto estamos proponiendo, ¿cierto? Cuando se proponen gemelos generativos del asistente, docentes y sistemas IA para diseño curricular, evaluación y retroalimentación, ¿no está promoviendo implícitamente una precarización y desprofesionalización del trabajo docente que eventualmente podría justificar recortes presupuestarios en la educación? ¿Cómo la ves, Anita? Oh, wow. Mucha gente está perdiendo sus trabajos precisamente por la guía, ¿no? La última noticia es que Amazon Sí. despidió una Ujú. cantidad grandísima de De empleados, funcionarios, sí. pues porque ya no se necesitan, La ¿no? IA Y eso sustituye. mismo también Ujú. yo me lo planteaba en algún momento, ¿no? La corrección, por ejemplo, de los trabajos de investigación. Yo creo que eso lo podría hacer también la IA, o sea que no me necesitan, ¿No? sí. No, pero vuelve y juega lo que hablamos. Sí, Creo claro, ¿no? Hay que los procesos criterios. investigativos, tú también observas ese contacto, por ejemplo, proyectos investigativos a nivel social, esa transformación que tú te das cuenta, que observas, ¿no? También, entonces yo creo que la IA como tal sola no podría hacer nada sin que alguien sea quien dé instrucciones, ¿no? Bueno, yo he tenido también experiencias en cuanto a la educación puramente virtual, ¿no? Ujú. Entonces, pues lo virtual tiene esa capacidad para atender a muchísima más población, pero yo veo que la calidad en cuanto a la experiencia educativa es muy pobre, Claro. ¿sí? Entonces, pues la gente también tiene que saber eso, ¿no? Que no todo puede virtualizarse, Exacto. ¿sí? No, y mira que es necesario, yo creo que es importante en cuanto a la formación de estudiantes, también ese componente de entender que el docente es quien tiene la última palabra también en cuanto a lo Mm. que decide enseñar y cómo lo enseña, ¿no? Teniendo en cuenta también siempre esa ética, cómo nosotros lo manejamos correctamente en el aula de clase y esa interacción que es tan bonita cuando estamos también y tenemos clases en la presencialidad, es tan bonito Claro. como docentes llegar
llegar, ver a tus Exactamente. estudiantes, eso que sientes que uno dice, wow, vale la pena ser docente, qué bonito ser docente, qué bonito experimentar el enseñar, el preparar, el hacer algo interesante por nuestros chicos y no solamente leer documentos o poner o que la IA sea quien dicte la clase, no sería lo mismo, ¿no? Creería que ese contacto humano hace falta. Sí, claro, de eso se trata, digamos, ahí es donde está lo más humano, ¿no? En la experiencia que es siempre singular, siempre particular y Sí. tiene un significado propio. Eso no creo yo, ¿no? Que no se puede quitar o Ok. robar. Bueno, aunque la guía menciona breves costos medioambientales del entrenamiento de modelos GPT, no constituye una omisión crítica no priorizar el impacto climático de esta tecnología cuando su implementación masiva en educación implicaría un consumo energético exponencial. Bueno, yo creo que es Anita la más recomendada para defender esta posición. Anita, te escuchamos. No, pues la verdad ahí sí digo que lógicamente hay que tener en cuenta eso, qué costos y qué cambios climáticos también pueden pasar, porque también todo en exceso pues es malo, ¿no? Lo mismo que pasó con internet, lo mismo de industrias también que generan uso del materiales, celular. exactamente, entonces pues lógicamente creo que también ahí vuelve y juega, ¿no? Es empezar a mirar cómo se puede, bueno, controlar no sería la palabra, porque es imposible controlarlo, porque eso es como una nube que se expande y se expande y se expande, y no sé cómo, pero Es cada vez más. exacto, cómo las entidades, los gobiernos empiezan como a mirar y vuelve y juega, a sacar esas normativas que puedan reglamentar el uso, el correcto uso, ¿no? Como así como la gasolina, así como, bueno, los carros que empiezan entonces y cambian sus modelos para que no contaminen, entonces como efectivamente también pueden empezar a mirar diseños, no sé, que no generen afectaciones ambientales, ¿no? Sí, pero efectivamente yo creo que tenemos que mirar siempre también los costos. O Exactamente. sea, miramos los beneficios muchas veces Sí, claro. y vivimos muy contentos con esos beneficios y resultados, pero no vemos la otra cara, A un que futuro. son los costos Ujú. de esos usos. Así es. Bueno, a mí me parece interesante que la guía exige que instituciones educativas validen la idoneidad ética y pedagógica del sistema IAGEN, pero ¿cómo pueden escuelas con recursos limitados, por ejemplo, La Guajira, que allá no hay ni luz, especialmente en contextos rurales o marginados, realizar auditorías técnicas rigurosas de algoritmos propietarios cuando incluso las autoridades gubernamentales carecen de esta capacidad? Sí, ahí no hay nada que hacer, ahí se pierde Sí, la total. batalla sí, o sea, eso lo hablábamos en el programa anterior con la profesora Liliana y decíamos, no hay manera, digamos, es un instrumento y es un potenciador, pero entonces así Sí. como se potencia por un lado, pues también se debilita por otros porque no hay manera de que el uso sea generalizado, o sea, esto no es absolutamente democrático, ¿no? Exacto, sí, hay lugares que ni siquiera los recursos básicos como el agua o el alimento llegan, pues mucho menos, ¿no? Entonces, lógicamente creo que siempre va a existir como no hay una balanza, ¿no? Como tal. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el camino para empezar a trabajar este proceso? Bueno, lo que decía Anita hace un rato y es que en el lugar que nosotros ocupamos socialmente, que es el lugar del docente y Sí. de los investigadores, pues promover un uso responsable, Exacto. crítico, saber cuáles son los límites que debe tener, dar a conocer, explicitar muchas veces, ¿no? Porque nosotros como docentes damos por sentado muchas cosas Sí. y esos instrumentos culturales que están hoy en día ahí en la mesa, tenemos que decir cómo deben ser usados, ¿sí? O sea, Así es, y que ellos también sean conscientes de decir, sí, profe, trabajé con IA, ok, porque uno se da cuenta, ¿no? Oye, no, profe, no, yo... exacto, eso es lo que se calla, ¿no?
Sí, ok, dilo, bueno, ¿qué trabajaste? Pero de ahí, ¿qué extraes? De ahí efectivamente, ¿qué te aporta para tu aprendizaje, para tu conocimiento, ¿no? El poder desarrollar ese pensamiento crítico, que es lo que estamos trabajando, y que creo que como docente nos importa el que el estudiante no solamente diga sí porque sí o no porque no me parece, sino porque no te parece. Argumentame, ¿por qué sí te parece? Porque esto que hiciste en el aula de clase está bien hecho, esto que planeaste, esto que ejecutaste en el aula de clase. ¿Cómo te reflexionas, no? ¿Cómo tú piensas también y ejecutas todo eso en el aula de clase y buscas estrategias creativas, pero te das cuenta en el aula de clase, aún IA te puede ayudar con planeaciones, pero cuando tú vas a ejecutar como maestro en el aula de clases, que te das cuenta, uy, no se pudo, tuve que cambiar. Bueno, y que, bueno, porque es que los chicos respondieron de otra manera diferente de pronto a la que yo pensé que iban a reaccionar. Entonces en ese momento, ok, ¿qué vamos? ¿Qué planteamos? Es como estar abierto, y lo que hablamos hace un rato frente a la creatividad, Diego, ¿no? O sea, los seres humanos somos, o sea, si a veces de la IA dice uno, oye, qué cosas tan interesantes que es una máquina, cuánto más nosotros como seres humanos podríamos sacar tantas cosas, sino que de pronto no prendemos ese chipcito y nos salimos de la caja, lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? Muchas veces cuando nos salimos de la caja y pensamos, oye, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Creo que ahí es donde empiezan a salir nuevas ideas, aún increíblemente mejores que la IA, ¿no? Correcto, increíblemente mejores. A mí me quedó sonando lo que tú decías. ¿A qué le temes con la IA? Temo primero a quedarme sin trabajo. Bueno, Eso es lo más básico, ¿Tú ¿sí? lo crees? Muchas cosas que uno hace sí pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. Muchas cosas, ¿sí? Sí. De correcciones. O sea, sincerándose uno dice, esto es como muy repetitivo, digamos, en las correcciones que uno hace a los estudiantes, eso lo puede hacer perfectamente una máquina y hasta mejor Sí, que claro, uno, que ¿sí? ve más errores, Sí, más exactamente. cositas de Cuando uno está redacción. cansado, por ejemplo, Sí, lo omite puede- uno de pronto cosas, sí, puede Sí, ser, puede pasar. por ese lado, entonces, sí, una reducción también del lugar que uno tiene socialmente, porque es que lo que está ahí en fondo es una reconfiguración de la sociedad, ¿sí? Por muchos empleos van a ser eliminados, entonces uno dice, pues se está reconfigurando la sociedad, mi lugar en la sociedad será el mismo, un poco eso, ¿no? Eso por ese lado, y lo otro, pues, que se salga de las manos la inteligencia claro, artificial, claro. ¿sí? Que algunos ya lo han dicho, algunos Sí. en la parte tecnológica ya han tenido incluso ese miedo, de decir, no, Claro. ya no está reaccionando al prompt, a Ya lo no que me tú hace decías, caso, ¿sí? ¿Ya no me hace caso? Ya no me Sí, hace ya no me caso, hace ya está, sí, caso. exactamente. Claro, es Entonces, como hablábamos, todo extremo es malo, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio, una normativa, algo que reglamente de una u otra manera, ¿no? Que no es fácil. Sí, total. Bueno, y ya para concluir, me gustaría que nos contaran cómo entonces utilizamos la IA para la investigación. ¿La tenemos en cuenta? ¿No la tenemos en cuenta? Vienen cambios, es más, necesitamos también como esas aplicaciones que nos ayuden a identificar cuándo hay IA, cuándo no, porque los estudiantes definitivamente sí están utilizando un alto porcentaje, los docentes, ¿cómo regulamos el proceso o qué hacemos? ¿Ustedes qué creen que podríamos hacer? sí, igual la estamos utilizando ya y es un instrumento, ¿sí? O sea, ya no es como, ¿será No que sí use o será IA, que no. no? No, o Sí. sea, el uso ya está dado, entonces pues hay que ver esos límites éticos que decíamos y efectivamente pues nos sirve para muchas cosas, para encontrar información que antes no la encontrábamos tan fácilmente, ¿sí? Para sacar información específica, lo cual nos llevaba sí, mucho tiempo. Sí, viene ahorita un recuerdo, bueno, acá sale a reducir mi cédula, ¿no? Cuando uno en el colegio lo mandaban a investigar y tú ibas a la biblioteca, Ujú. ¿sí? Y busquen los libros, Las fichas. las fichas, ay, no encontraba, no, es que eso está en otra biblioteca, y ahí no podías tú decir, ay, me lo presta virtual, me lo presta digital, no, el libro estaba ahí, búscalo, léelo. Después de eso, lógicamente, pasó entonces bibliotecas digitales, bases de datos digitales, y bueno, como cada vez la información está más a la mano, pero que eso también, o sea, son beneficios, pero que también dice, wow, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando todo Sí, esto, no? sí, claro, y bueno,
eso con un fin social también, digamos, una investigación enfocada siempre a generar cada vez mayores beneficios a poblaciones y comunidades, que en últimas es lo que nosotros hacemos, ¿no? Los artículos científicos nos están pidiendo un porcentaje de IA. ¿Qué opinas tú al respecto como investigador? Sí, que eso sería correcto dentro de ese uso ético de los instrumentos. Lo mismo que hablaba de la similitud, también hay un porcentaje que puede existir de similitud, entonces es como mirar con Turnitin. Exacto, con Turnitin, bueno, varios ya buscadores que permiten identificar porcentajes de similitud, de utilización de IA, pero vuelve y juega, creo que todo tiene que ver con conocer y que se puedan parametrizar esos usos responsables y éticos de la IA, ¿no? Y para eso es que necesitamos también las instituciones, para que actúen rápidamente, lo más rápidamente, porque son muy lentas para dar esa normatividad. Estamos en proceso, mientras hay caos. Bueno, Diego, muchísimas gracias, muy interesante, Anita, genial. Es muy agradable compartir estos saberes, cuestionarnos y ojalá que los procesos de pensamiento superiores se sigan activando y el cerebro no siga como en su zona de confort. Muchas gracias. Así es, Lucía, muchísimas gracias por este espacio y a todos por la atención. Gracias. Nos veremos próximamente. Chao. Los temas actuales de la realidad educativa en las infancias se expresan en Voces Maestras, por una transformación de los imaginarios. Voces Maestras. Experiencias y opiniones en torno a la infancia, la educación infantil y la pedagogía. Voces Maestras promueve la transformación de los contextos y los imaginarios sobre la educación, construyendo nuevas formas de ser maestros. Voces Maestras es realizado por docentes y estudiantes del programa de educación infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.